Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, estamos abordando en esta primera semana la unidad 1 titulada Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes, a quienes ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y de manera especial, por supuesto, a los que nos acompañan de manera síncrona. En este caso, nuestro compañero César, veo que tienes tu micrófono encendido. César, ¿quieres tomar la palabra? Brenda, Rosa, bienvenidos, bienvenidos a esta sesión. ¿Cómo están? ¿Cómo van con estas actividades de esta primera semana? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya he mencionado desde la sesión anterior que pues una de las principales ventajas que tienes por participar en estos espacios abiertos para el aprendizaje pues es que tienes al asesor virtual aquí tal cual para poder pues preguntar directamente cualquier situación que tengas, alguna duda en torno a algún tema, a la actividad como tal, lo que gustes puedes externar. Y si no, pues obviamente tenemos varias actividades por hacer, varias herramientas por compartir en esta primera semana, pues extraordinaria, donde principalmente, como ya les comentaba, uno de los principales propósitos, pues es, primeramente diría yo que es sensibilizarnos al arte que es la literatura. Primeramente ser sensibles a esta bella arte y posteriormente con ello pues ya llega el interés y profundizamos en la misma, pero primero es tener esa tal cual, esa sensibilidad para apreciar pues todo el impacto que puede tener la literatura en nuestras vidas y que tiene en realidad, ¿sí? Muy bien, entonces eh, les leo. Saludos, César. Los demás, dudas, preguntas, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, entonces vamos a comenzar con nuestra sesión, recordando primeramente, contextualizando, ¿verdad? ¿Cómo contextualizamos? Vamos a ver rápidamente qué fue lo que vimos la sesión anterior y a partir de ahí vamos a comenzar. Por el momento no, asesor, dice Brenda. Bien, gracias, Brenda. Excelente, entonces igual si de pronto no me escuchan claro o alguna situación, pues es importante que se comuniquen. ¿Sale? Bien, entonces hice una presentación personal importante que primeramente nos conozcamos. Sigo leyendo aquí el chat. Rosa, Laura. Hola, Rosa. Bienvenida, buenas noches. Entonces hubo una presentación personal, definitivamente, pues vamos a compartir un mes, 4 semanas. Es importante conocernos un poco más, que ustedes sientan la confianza y que conozcan quién está eh, como asesor virtual con ustedes en estas semanas. Entonces, importante tener primera partir de ahí. Posteriormente resolví las dudas que ustedes externaron en las videosesiones de módulo para quien guste, pues puede ir directamente a esta sesión anterior. Ahí fuimos como muy puntuales. Ya durante toda la sesión se desarrollan más los temas, pero primero siempre inicio compartiendo las dudas que ustedes externaron de manera concreta y bueno, sirve bastante. Todas dudas relacionadas eh, pues con sus actividades de esta semana, actividad integradora uno y 2. Después hicimos una lluvia de ideas por medio de este Mentimeter, que igual es una herramienta extraordinaria que nos permite compartir nuestros conocimientos previos en torno a, en este caso, a lo que es la literatura,
los géneros literarios, el impacto que tiene la literatura en nuestra vida cotidiana. Esto estuvimos abordando y por último vimos 5 definiciones de diferentes autores que nos ayudan a comprender, otra vez a lograr esto que les comentaba en un inicio, que es pues sensibilizarnos al arte, que es la literatura, no quedarnos únicamente, pues, por ejemplo, con la definición más básica, que es la que nos da la Real Academia de la Lengua Española de manera básica, concreta, arte que utiliza como medio de expresión una lengua, eso nos dice la RAE, arte que utiliza como medio de expresión una lengua, eso es la literatura, lo que estamos estudiando, pero estos autores y desde esta perspectiva que es la que quiero compartirles, pues es que vivamos la literatura de una manera mucho más cercana, más significativa, porque en realidad es así, nos puede cambiar la vida, literalmente, una obra literaria, la lectura de un texto literario, conectar con esos personajes, con esas historias, nos puede ampliar nuestro horizonte, nuestra mente, cambiar estados de ánimo. Bueno, es increíble, ¿no? Que podemos experimentar a través, somos la única especie que puede tener esa posibilidad de expansión. Y bueno, esto se da también por medio de la literatura, claro, a través de la naturaleza, de la meditación y de un sinfín de herramientas, pero el arte es una de ellas, la literatura es una de ellas. Y estos autores pues lo definen precisamente, lo expresan a través de sus citas textuales. Esto fue lo que abordamos en la primera sesión, ¿sale? Vamos a incluso señalarlo. Esto fue de la primera sesión. En esta segunda sesión vamos a, perdón, me tomé también infografía de texto literario y de fondo y de forma. Esto no fue hasta, dijimos, definiciones de literatura. Entonces, vamos a comenzar en esta sesión con esta infografía de lo que es el texto literario y de lo que es fondo y forma. Es fundamental, primeramente, conocer bien, identificar bien qué es un texto literario y estos dos conceptos que los vamos a estar viendo durante las 4 semanas, fondo y forma. Y no solamente aquí, el resto de los módulos, el resto de la vida, siempre todo en la vida tiene fondo y forma y cuando analizamos el arte, por supuesto, pues hay que identificar estos dos elementos. Cuando, pues en todo realmente, una empresa tiene su fondo y tiene su forma, su manera de hacerlo y su filosofía. Nosotros tenemos fondo y forma, nuestro físico, los aspectos físicos y nuestra filosofía, nuestra manera de pensar. Una obra de arte, por supuesto, para analizar una pintura, pues analizamos su forma, el estilo del autor y la forma literal, pero también el contenido, el fondo, lo que trata de transmitirnos una obra literaria igual. Entonces, muy interesantes estas dos infografías. Después vamos a jugar un poco, a divertirnos por medio de un Kahoot. Es una herramienta igual muy divertida con los principales conceptos de la semana. De eso va a tratar este Kahoot. Posteriormente vamos a hacer el análisis de un texto literario ejemplificado ya tal cual, en este caso con el Principito de Antoine de Saint-Exupéry, este piloto aviador, literalmente era un piloto aviador, tanto bueno, en su vida real, Antoine de Saint, además de ser escritor, pues bueno, fue piloto. De esa manera se perdió y no se supo más de Antoine de Saint. Es una obra maravillosa, El Principito. Muchos pensamos que es para, o quizá por el título, pensaríamos que es una obra para, bueno, es para todas las edades, pero no es únicamente para niños, ¿no? Adolescentes, ¿no? Definitivamente, adultos y pues para todo tipo de personas, que nos ayuda a reconocer la esencia, la importancia de los pequeños detalles, digamos, ¿no? Eso nos recuerda El Principito a grandes rasgos. Y
¿Con qué intención? Porque en la actividad integradora uno estás analizando tres textos precisamente, uno lírico, uno poético y uno dramático. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con esta obra del Principito, como para facilitar ese análisis. Eh, Posteriormente, por último, vamos a convertir, ¿sí? A trasladar un texto con un lenguaje, digamos que más cotidiano, a un lenguaje literario. ¿Por qué? Porque eso es lo que también están haciendo en la actividad integradora 2. En una de los puntos de esta actividad se te pide cambiar el texto que está, por ejemplo, en verso a narración y utilizar el lenguaje literario. Y es algo que por lo regular se les complica y pues por lo mismo vamos a ejemplificarlo. Por último, dudas y comentarios que se pueden externar a lo largo de la sesión. ¿Sí? Entonces, esta segunda parte es, desde aquí dijimos, desde infografía, es lo que vamos a ver en esta sesión. No sin más, pues vamos a continuar. Borramos los dibujos para poder avanzar, cerramos esta herramienta y ahora les voy a compartir esta primera infografía, que es una infografía interactiva. Tal cual, ustedes van a ayudar a definir lo que es el texto literario con esta infografía de Canva. Aquí ya se las estoy proyectando. Vamos a acercarla un poco más. Acercamiento al texto literario. A ver, le voy a pedir a, primeramente, Brenda, ayúdanos a colocar la primer palabra artística. Escuchan las indicaciones. César, ¿me ayudas a colocar la palabra expresar? Rosa, la palabra obra. Si gustan, yo les ayudo con las otras dos, con creativo y lenguaje estético. Entonces, Brenda, dime dónde va la palabra artística, César expresar, Rosa obra. ¿Y cuál es el orden para podernos comunicar? Aquí por el mismo chat. Aquí va, esta es la palabra uno. Tú me dices en qué lugar. En el lugar uno, en el lugar 2, en el espacio 3, en el espacio 4 o en el espacio 5. ¿Sí? A ver, les leo, ya vi aquí el chat. Expresar va en el 2, nos dice César. Bien, César. A ver. Vamos a ponerlo. Sabemos que no es correcto escribir con mayúsculas, pero para que se vea diferente lo vamos a hacer. Expresar. Ya está la palabra que le tocó a César. Luego, obra, prenda en la uno. Obra en la uno. Falta, falta artística, ¿verdad? Artística que le tocó a nuestra compañera Rosa Laura, o quizá no está escuchándonos. Si no, ustedes mismos díganme si pueden las otras palabras igual. César, Brenda, tomen la palabra que ustedes gusten. El primero que le escriba, pues la compartimos. Ustedes díganme qué otras palabras ya vi aquí que escriben. César, muy bien. 3 en lenguaje estético. Artístico en el 4. 3, lenguaje. Vamos a ponerlo más en medio.
Lenguaje estético. Artística en el 4, nos dice Rosa. Artística. A ver. Y por último, bueno, César nos dice que es creativo y artístico, ¿cierto, verdad? Muy bien, así quedó nuestra definición, acercamiento al texto literario. ¿Qué es un texto literario? Veamos. Es una obra escrita que busca expresar ideas, emociones o experiencias a través de un lenguaje estético y creativo. Se diferencia de otros tipos de textos como los informativos o científicos por su intención artística. Excelente, es correcto. Eh, Esto es un texto literario, ¿sí? Entonces, ya decíamos que la literatura pues es una de las 7 bellas artes. ¿Cómo sabemos que es un texto literario? Por ejemplo, los 3 textos que estás analizando en la actividad integradora uno son textos literarios, uno narrativo, uno poético y uno dramático. ¿Qué es una característica clave? Pues su lenguaje estético y creativo. Es una clave, ¿verdad? De los textos literarios, así como de los textos argumentativos, pues los argumentos precisamente, un lenguaje más persuasivo. Acá el lenguaje es artístico, creativo, pues en alguna parte tenemos que ver la creatividad. Al ser la literatura arte, pues tiene que haber creatividad. ¿Dónde vemos esa creatividad? En el caso de la literatura, por medio del lenguaje. ¿Dónde vemos la creatividad en la pintura? Por medio de las formas, los colores, y así sucesivamente en cada manifestación artística. Características de la literatura, de los textos literarios: la estética, la subjetividad, el narrativo poético y dramático, la emoción. Y quiero llegar a esta parte principalmente de esta infografía. Aquí están los 3 textos literarios, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos sacar otro poco sin cortar. Ahí está perfecto. Exactamente. Bien, fíjense, esta me agrada bastante y creo que es un recurso que les va a servir a ustedes también. Fíjense a simple vista cómo estos 3 textos, porque son 3, tienen formas diferentes. Aprecienlo. Este es una forma, esta es otra forma y esta es una forma distinta, ¿cierto? ¿Cómo le llamamos a esta forma? De manera general, prosa. Esto es una prosa, así a simple vista, la manera natural en la que escribimos. Resulta que esta prosa puede ser una argumentación, una exposición, una narración. Ya de manera concreta nos vamos a dar cuenta que es una narración, ¿sí? Porque se cuenta una historia. Pero físicamente, así a simple vista, pues vemos que es una prosa. Esto es verso. Cada una de las líneas que componen a un poema se les conoce como versos. Y al conjunto de versos, estrofa, ¿sí? O al conjunto de enunciados, párrafo. Esta es otra forma diferente. Son diálogos. María, Juan, María, Juan. Diálogos diferentes, ¿verdad? Entonces, estas son las 3 formas que adquiere la literatura.
Vamos a darle paso aquí a nuestra compañera Alejandra, que está ingresando. Entonces, claramente, tres formas diferentes. Este es un texto narrativo. ¿Por qué es un texto narrativo? ¿Qué características? ¿Cómo sabemos que es un texto narrativo? Tú lo pudiste identificar, lo has podido identificar en estas obras que estás analizando en la actividad integradora uno. Hay un narrador, hay un narrador, se cuenta una historia, hay personajes, tiempo, espacio. Veamos. En un pequeño pueblo vivía una niña llamada Ana, que soñaba con aventuras. Un día, mientras exploraba el bosque, encontró un mapa antiguo que prometía llevarla a un tesoro escondido. Con valentía, decidió seguirlo sin saber que su viaje la llevaría a descubrir no solo riquezas, sino también el valor de la amistad y el sacrificio. Hay un narrador, hay tiempo, espacio, personajes y se cuenta una historia, ¿verdad? Siguiente, género lírico o poético. ¿Cómo sabemos que es un género lírico o poético? Principalmente, como les digo, se utilizan los versos y además se transmiten emociones, sentimientos, pensamientos de manera bella, a través del lenguaje figurado, artístico, bajo el cielo estrellado, susurros del viento, mi corazón danza, perdido en tus sueños. El viento puede susurrar, o el corazón puede danzar, sentido figurado, lenguaje connotativo, entonces cumple con las características del género lírico o poético. Género dramático. El género dramático lo encontramos en un guión teatral, se le llama guión teatral donde viene, o una obra dramática también, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo lo reconocemos? Pues porque son puros diálogos, tal cual, son únicamente diálogos. Eh, el texto se divide en actos, cuadros, en escenas, en el caso del guión de una obra eh, dramática, ya en un guión teatral, ¿no? Entonces, ¿qué intención tiene el género dramático? Representar los episodios de la vida cotidiana, tal cual como lo que vivimos en nuestra vida cotidiana. María, nunca pensé que esto pasaría. Juan, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. María, pero yo quería que todo fuera diferente. Juan, tal vez sea el momento de crear un nuevo comienzo. ¿Sí? Este es un texto dramático. Obviamente esto es un diálogo. Primeramente esto es un diálogo. Pero así encontramos un texto dramático. Solo son diálogos. Entonces, igual, tal cual, puedes verlo en estos tres textos de esta semana en la actividad integradora uno. Hay un texto narrativo, hay un texto poético y hay uno dramático. ¿Sí? Por su forma prototipo textual. Hola Alejandra, no te preocupes, lo bueno es que estás aquí. César, yo tengo una pregunta personal. Tiene que ver con el tema, sin embargo, es personal y yo sé que si podría yo no sé si podría darme su punto de vista. El arte es subjetivo porque se debe estudiar el arte de la pintura y en el arte literario. A ver, si el arte es subjetivo, ¿por qué se debe estudiar en el arte de la pintura y en el arte literario? A ver si comprendí bien tu pregunta, César. Incluso puedes encender tu micrófono si gustas. ¿Por qué se debe? Es que luego se me atraviesa aquí el cursor. Ahí está, mira. Si el arte es subjetivo, ¿por qué se debe estudiar en el arte de la pintura? ¿Por qué se debe de estudiar el arte si es subjetivo? ¿A eso te refieres? Porque aún así por la subjetividad, digamos que si esa es la pregunta, exacto, ok, porque en esa subjetividad, César, también obviamente está pues los sentimientos y la manera muy personal de ver de la vida del autor, pero obviamente también ahí
hay conocimiento, sabiduría. Principalmente lo que se estudia es la forma, la belleza, la creatividad que el autor pone para expresar ese sentimiento que es subjetivo y personal, pero lo expresa de una manera creativa, de una manera muy particular, con su propio estilo. Eso que es muy personal y una visión muy particular de ver la vida, pero lo hace de una manera creativa. Y es lo que se estudia, esa subjetividad y esa creatividad, cómo el autor expresa esa visión del mundo con la que muchas personas conectan y se identifican, y además, tal cual sabemos que refleja también situaciones muy reales, lo que le tocó vivir, lo que le tocó pasar, lo que se vivió en ese momento de la historia. Entonces, no sé si me di a entender. Exacto. No sirve mi micrófono, no te preocupes. Es como pulir el brillo del talento del artista. Así es como pulir el brillo del talento del artista. Es maravilloso el arte, realmente, César. Qué bueno que te guste, que entiendas o que quieras filosofar, comprender en esa profundidad. El arte es maravilloso, nos conocemos a través del arte. Es extraordinario, podemos vivir otras vidas, eh, cambiar nuestra manera de pensar, ver de una manera más profunda. Eh, el análisis de una obra literaria literalmente te puede cambiar la vida, porque nosotros, nuestra vida es lo que alcancemos a percibir. Y si tu percepción es muy pobre, muy limitada, pues hasta ahí se va a quedar. Pero en esa necesidad como ustedes de saber, de que se inquietan ante el conocimiento, que quieren saber simplemente por el hecho de estar estudiando en este proceso, pues obviamente en esa búsqueda de pronto se van a encontrar, por ejemplo, con obras literarias que la lees y de pronto se enciende una chispa ahí en tu cerebro y llega un conocimiento nuevo y expande y te hace crecer. Dicen que es una frase maravillosa que la mente, una vez expandida, eh, jamás regresa a su estado original. Entonces, en la medida que vamos profundizando en el conocimiento a través del arte, de la naturaleza, de la meditación, del autoconocimiento, etcétera, pues obviamente vamos creciendo, ¿no? Y el artista, pues igual, a través de su obra, a través de lo que pinta, el escultor a través de lo que esculpe, el cineasta a través de sus películas, los actores a través de lo que experimentan en esas representaciones, bueno, en fin, todos los artistas y en realidad todos los seres humanos, nosotros también tenemos esa oportunidad, como a través de la literatura o a través de las siete bellas artes. Entonces, bien, espero que haya quedado claro, César. Igual, pues para todos, yo creo que igual sirve, ¿no? Este conocimiento que compartimos. Vamos a continuar. Eh, la siguiente es una infografía extraordinaria también, que nos ayuda a entender lo que es fondo y forma. Gracias a ti, César. Qué bueno poder compartir. Es maravilloso que ustedes pregunten realmente. Eso hace una clase más interesante. Imagínense que yo todo el tiempo solamente estar hablando. Claro, no hay ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Pero es mucho más rica la sesión, pues que ambos compartamos. Yo aprendo también de ustedes, salen otros temas, profundizamos en otras cosas. Entonces, muy bien, ahora les estoy compartiendo otra infografía extraordinaria. Esta es acerca de el fondo y la forma en textos literarios. Y ojo, porque es un tema que a muchos se les complica. Entonces, creo que esta infografía es muy clara, muy clara para poder identificar fondo y forma. Y vuelvo a repetir, siempre vamos a hacer el análisis de fondo y de forma, tanto de un texto como de una pintura, como
de un negocio, de todo en la vida tiene fondo y forma. Entonces, de manera concreta aquí en este módulo, pero cuando vayas a no sé, por ejemplo, una galería de arte, se analiza el fondo y la forma de esas obras. Entonces, ¿qué es el fondo? Así, de manera muy clara y sencilla, el contenido, la esencia, lo que se dice, ¿sí? Eso es el fondo, el interior. Te decía, de uno como humano, pues nuestra filosofía, nuestra manera de pensar, eso es el fondo. Por ejemplo, ¿qué elementos son del fondo? Los temas, el amor, la muerte, la justicia, los conflictos, el contexto, los personajes, los valores, el contexto histórico, social, ¿sí? O sea, de manera, todo el contenido, ejemplificando en esta maravillosa obra de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. El fondo es la historia de la familia Buendía, la soledad, el paso del tiempo y el destino. Ese sería el fondo, el contenido. ¿Y qué es la forma entonces? La forma es la manera en la que se expresa ese contenido. Esa es la forma. El el cómo se dice. Incluye cómo definimos a la forma. Bueno, la forma, ¿qué incluye la forma? El género. Por ejemplo, lo vimos ahorita en la infografía que les compartía. La forma de verso, la forma de narración, la forma de diálogo, esos son formas. El lenguaje culto, coloquial, poético, el estilo del autor, elementos de forma, los recursos literarios, las metáforas, el ritmo, la rima, la estructura, capítulos, párrafos, versos. Por ejemplo, en esa misma obra de Márquez, ¿cuál sería la forma? La forma del lenguaje poético con realismo mágico, ¿sí? Frases largas que giran con el tiempo, el sentido figurado. Entonces, fíjense también esta analogía. El fondo es el alma de la obra. Fondo es el alma de la obra. Y la forma, el cuerpo que le da vida. Cerrando, fondo es qué se dice y forma cómo se dice. ¿Vale? Muy bien, entonces vamos ahora con nuestro Kahoot. Te comparto. Te comparto el enlace. Solo regálame unos segundos. Ya te estoy compartiendo el Kahoot, por lo menos la imagen. Empezar. Acá ya lo tenía listo. Semana. Lo vuelvo a ir. Empezar. Ah, ya está. Copiar enlace. Te lo envío por medio del chat. Listo. Pueden ingresar a este Kahoot. César, ya está con nosotros César, muy bien.
Alejandra, Brenda. Y nos falta únicamente Rosa. Unos segundos más y comenzamos. De cualquier manera, te puedes integrar o a lo mejor no tienes oportunidad. Cualquier cosa estoy aquí pendiente. Muy bien, empezar. Vamos a comenzar. Porque nos queda poco tiempo. Semana 1, módulo 4, textos y visiones del mundo. Es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua, la música, la literatura, la arquitectura. Es la literatura, por supuesto. La literatura es un arte, es una de las 7 bellas artes, ¿verdad? Y nos dice la Real Academia de la Lengua Española que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura. Importante que ese concepto lo manejemos muy bien, ¿verdad? Son los 3 géneros de la literatura universal: ficción, terror y realismo, narrativo, poético y dramático, narración, verso y diálogo. Por supuesto, no hay error. Estos son los 3 géneros de la literatura universal. ¿Y qué crees? Ya hay un cuarto género. Ya hay un cuarto género de la literatura universal. ¿Cuál es ese cuarto género de la literatura universal? Lo voy a escribir. Voy a poner justo aquí. Ensayo literario. Es el cuarto género de la literatura universal, el ensayo literario. No lo estamos abordando aquí, pero igual por conocimientos generales importantes saberlo, ¿no? También es otro género. Y este género es muy interesante. Por ejemplo, Octavio Paz, cuando tengan oportunidad de leer a este gran escritor, él tiene varios ensayos muy buenos en torno a el ensayo literario. Habla mucho del mexicano, del folclore, de los mexicanos, de la cultura. Eh, y es, digamos que una fusión entre la ciencia y el arte. ¿Por qué la ciencia? Pues porque al final trata de o comparte un conocimiento que es más comprobable, argumentado, en ese sentido, un texto más argumentativo. Eh, y por otro lado, la creatividad o la subjetividad, como decíamos hace un momento, porque utiliza pues el lenguaje artístico también. ¿Sale? Entonces ahí está el cuarto género de la literatura universal. Es el asunto que desarrolla el artista, la idea o el pensamiento que se desenvuelve mediante la palabra, forma o fondo. Fíjense, hubo 2 aciertos de 4. Entonces, el asunto, acuérdense que cuando hablamos de contenido, de interior, eso es fondo. A la inversa, forma. Fondo, contenido, tema, argumento, personajes, contexto, de qué trata esa historia. Radica en la estructura o el plan.
tipo de lenguaje, figuras retóricas, género al que pertenece, fondo o forma. Igual, tuvimos 2 aciertos de 4. Por supuesto, esto es forma. La forma es el físico, el exterior, el estilo, el tipo de lenguaje, el género al que pertenece la obra. Son cuestiones físicas, ¿verdad? Más de estructura. Situación global en la que se encuentra el autor: edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil. ¿Esto qué es? ¿Contexto del autor o contexto de la obra? Tenemos 2 aciertos. Aquí, situación en la global en la que se encuentra el autor, obviamente, ¿verdad? Contexto del autor. Esto es muy, muy importante cuando queremos hacer el análisis de un texto literario, pues no está el autor ahí para poderle preguntar. Es decir, que estamos, nosotros cuando leemos una obra también podemos juzgarla de una manera muy imprecisa porque el autor quizá tiene siglos que ya no vive y nosotros emitimos un juicio en torno a ese texto y ya no está el autor para defenderse o para aclararnos, para orientarnos en torno a su intención, a lo que quiso decir. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos realmente a lo que él quiso decir? Pues no hay otra forma más que investigando su contexto, cómo se encontraba él, qué estaba viviendo, una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido, un estado de salud deficiente, etcétera. De esa manera podemos ligarlo directamente con la historia o no y comprender mejor qué es lo que, cuál fue su intención con ese escrito, con esa novela, con ese cuento, con ese poema. Igual una pintura, una escultura, etcétera. Al final, todo el arte refleja lo que se estaba viviendo en ese momento. Resumen o síntesis de la obra. Responde a la pregunta: ¿qué sucede en la obra? Argumento, tema o acción. Es el argumento. En las obras que estás analizando esta semana, justo se te pide identificar el argumento. Entonces, por ejemplo, cuando vas al cine y te preguntan, ¿de qué trató la historia? ¿De qué trató esa película? Cuentas a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tu cónyuge, etcétera, ¿no? Eso es el argumento, la trama, en el caso de una película. Entonces, es como hacer un resumen de toda la historia, a diferencia del tema y de la acción. Pero, pues no nos adelantemos porque vienen siguientes preguntas y pues para no dar respuesta. Se refiere a la idea central, precisamente a la idea principal. Se puede conocer con la pregunta: ¿cuál es la idea central? ¿Argumento, tema o personajes? Por supuesto, el tema es más breve, conciso. El amor, la muerte, las mentiras, la dualidad del amor, por ejemplo, en el caso de la obra de Sor Juana, la ambición, el poder, muy concreto, a diferencia del argumento, que es contar la historia de manera breve, resumida.
El lenguaje denotativo es el que se utiliza en las obras literarias. ¿Falso o verdadero? El lenguaje denotativo. Esto es falso, por supuesto. Falso. El connotativo es el que se utiliza en las obras literarias, ¿sí? Connotativo. Y este es el denotativo. ¿El denotativo cuál es este que utilizo en este momento? El que es claro, específico, concreto, ¿sí? Y el otro es figurado, el connotativo. Se parece la palabra, pero hay variación, ¿no? De y con. Connotativo es el figurado, el que utiliza el escritor. ¿Cuál de los dos tipos de lenguaje se utiliza principalmente para expresar ideas y emociones de manera estética y creativa? ¿El lenguaje científico, el lenguaje literario o el lenguaje argumentativo? El lenguaje literario, por supuesto. El lenguaje literario es donde utilizamos la palabra de manera creativa. Tus dientes cual perlas, tus labios de rubí, por ejemplo, ¿sí? Tu mirada cual humo, etcétera. El sentido figurado, ¿sí? Entonces, eh, el lenguaje literario es el que utilizamos en los textos literarios, es creativo, es figurado, y para ello utiliza las figuras literarias precisamente. Vivió en Colombia marcada por la violencia política y social, especialmente la bipartidista. Ejemplo de contexto de la obra o contexto del autor. Contexto del autor, ¿verdad? Por supuesto, nos dice claramente, vivió en Colombia. ¿Quién? Él, ¿verdad? El autor. En este caso, eh, García Márquez. Situaciones de él para poderlo entender, bueno, pues lo que le tocó vivir. Con eso podemos entender mejor su obra. 100 años de soledad, El amor en tiempos del cólera, el coronel no tiene quien le escriba y bueno, muchísimas obras de este gran escritor colombiano. Las complejidades sociales, políticas y culturales de América Latina, especialmente las luchas de poder. Esto es ejemplo de contexto de la obra o de contexto del autor. Esto es ejemplo de contexto de la obra, por supuesto. Fíjense cómo no es lo mismo y en la actividad integradora uno se te pide identificar contexto de la obra y contexto del autor. Acá estamos hablando de la obra, entonces, ¿cuál es el contexto de la obra? Pues lo que se vivía en ese momento social, políticamente, culturalmente, bélicamente, naturalmente, ¿sí? Entonces, a diferencia de el autor, cómo se encontraba él en sus situaciones personales, sociales, emocionales, físicas, económicas. ¿Cuál de los siguientes ejemplos corresponde al lenguaje literario? El cambio climático es culpa del ser humano, necesitamos actuar ya. El cambio climático aumenta la temperatura global por la actividad humana. O el viento llora, la tierra pide ayuda, el futuro es un eco lejano. Por supuesto, el último, ¿verdad? Que es eh, el lenguaje figurado. Fíjate cómo utiliza el lenguaje connotativo. El viento llora. ¿El viento puede llorar literalmente? No. Le está dando cualidades a un elemento, ¿sí? Puede ser una metáfora.
una personificación principalmente, porque está dándole elementos eh, reales a algo que no lo tiene, ¿no? Pero habla de ese ruido que hace el viento. Entonces, ese es el lenguaje figurado, el lenguaje artístico. El futuro es un eco lejano, lenguaje creativo. El viento susurra secretos, la luna brilla en su lecho de plata, mi alma se pierde en la vastedad del cielo. Género narrativo, poético o dramático. Es un lenguaje poético, claro, por supuesto. Vemos claramente las figuras literarias. Aquí no se puede poner en verso porque, o en estrofa porque no lo permite la aplicación, pero se ve claramente el sentido figurado y el uso estético de la palabra. A diferencia de los otros géneros, que igual no los menciono, porque puede venir más adelante. María, ¿por qué nunca dijiste la verdad? Ricardo, no pude. Narrativo, dramático, poético. Dramático, por supuesto. Muy bien, todos acertaron. No hay que decir. María caminaba por el parque, perdida en sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo. Dramático, poético o narrativo. Por supuesto, esto es narrativo. ¿Cómo sabemos que es narrativo? Porque se cuenta una historia, hay tiempo, espacio, personajes. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo psicológico? Esperó 5 minutos en la sala. Los segundos parecían horas mientras esperaba. La película empezó a las 8. Tiempo psicológico. También nos lo preguntan en este análisis de las obras, por supuesto. Los segundos parecían horas mientras esperaba. ¿Cuánto tiempo fue? No, pues sabe, ¿no? Es psicológico, no podemos saber, no hay claridad. No se mencionan fechas ni nada. ¿Cuál de estos ejemplos muestra el tiempo cronológico? El viaje duró exactamente 2 semanas, sintió que el día no terminaba nunca, su tristeza hacía que todo se sintiera más lento. El viaje duró exactamente 2 semanas. Muy bien, ahí sí hay claridad, es un tiempo cronológico. Última, el espacio físico es el lugar concreto donde ocurre la acción, como una casa, una calle. ¿Falso o verdadero? Por supuesto, falso. Perdón, verdadero. Claro. Eh, Ese es el espacio, el lugar donde ocurre la historia, el castillo, el bosque, la casa, etcétera. Me distraje un poco viendo el tiempo que nos quedaba para ver si hacíamos nuestra última actividad, pero vamos a alcanzar a compartir. Antes que nada, vamos a ver el podio. Felicidades, Rosa. Felicidades, Alejandra. Y felicidades especiales para nuestro compañero César. Muy bien, felicidades a todos por su participación. Ojalá que les haya servido este Kahoot para comprender mejor los temas de Lana. Unos segundos para poder cerrar esta herramienta. Y para ir por último
con el análisis. El análisis de El Principito de Antoine de Saint. Es lo mismo que estás haciendo en la actividad integradora 1. Estás analizando 3 textos, uno narrativo, uno poético y uno dramático. Entonces veamos, ¿quién es el autor? Antoine de Saint-Exupéry, un piloto aviador. ¿A qué género literario pertenece? Narrativo, ¿verdad? Es un género narrativo. Subgénero, cuento, filosófico. Contexto sociohistórico y cultural de la obra. Está escrita en la Segunda Guerra Mundial, refleja la crisis de la época y critica los valores materiales y superficiales de la sociedad adulta. Ahora el del autor. Vivió las tensiones de la guerra y sus experiencias en el aire lo influenciaron sobre su obra, marcada por la reflexión sobre la vida y la sociedad. ¿Cuál fue su intención? Invitar a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la amistad, el amor, la pureza de la niñez, en contraste con la frialdad de la sociedad adulta. ¿Cuál es el argumento? Es decir, un resumen general de lo que trata la historia. Un pequeño príncipe viaja de planeta en planeta conociendo personajes que representan defectos humanos, mientras aprende valiosas lecciones sobre la vida, el amor y la amistad. Tema, decíamos que este es más breve, pues es una crítica a la sociedad adulta, el valor de las relaciones genuinas, el retorno a la pureza y la sencillez de la infancia, ¿sí? Esos son temas. Acción. El Principito viaja y conoce a personas en distintos planetas, mientras un aviador narra su encuentro en el desierto. El tiempo, en este caso, es atemporal. Aunque fue escrita en la Segunda Guerra Mundial, sus enseñanzas son universales. El espacio se desarrolla en el desierto y en planetas imaginarios, mientras cada uno de estos planetas pues representa diferentes aspectos de la humanidad. Los personajes, el Principito, el aviador, el zorro, la rosa. Ejemplo de respuesta para la relación del autor con su obra. El contexto histórico de la obra, ambientada en una época de guerra, refleja la lucha interna del autor sobre el sufrimiento humano. El autor, influenciado por su vivencia en tiempos de conflictos, utiliza la obra para denunciar las injusticias sociales y personales, ¿sí? Ahora, comparación de estas, por ejemplo, ¿cómo podrías comparar en el caso de las 3 obras? Por ejemplo, el autor A, el mensaje se transmite a través de un enfoque directo en el conflicto social. Por otro lado, el autor B utiliza la narrativa más sutil con simbolismos que invitan al lector a interpretar el mensaje. Entonces, ambos autores abordan temas similares, pero mientras uno lo hace de manera explícita, otro apoya en la sugestión para transmitir un mensaje, solo por ejemplificar estas 2 preguntas que son fundamentales pues en esta actividad que estamos haciendo de actividad integradora 1, donde estamos analizando estos 3 textos y que de pronto tal cual piden ejemplos porque pues hay dudas de cómo poderlo elaborar. Ahí está el ejemplo. Con esto llegamos al cierre de nuestra sesión, no sin antes, pues, si hay alguna pregunta, duda o comentario, adelante. Y si no, con esto cerramos nuestra segunda sesión. Preguntas, dudas, comentarios. Brenda, ninguna, gracias. Todo claro por ahora. Buena noche. Igual, buena noche para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión. Gracias, Alejandra, a ti.
Buenas noches para todos, descansen, gracias por su atención. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima, que descansen.